Mi nombre es Albert López, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Popular del Cesar. El día de hoy vengo a hacerles una exposición de la materia Ondas electromagnéticas del grupo 01. El tema correspondiente son las ondas sonoras. Las ondas sonoras. Las ondas sonoras en un medio material como el aire, el agua o el acero son ondas de comprensión. Cuando las comprensiones y rarefacciones de las ondas inciden sobre el tímpano del oído, dan como resultado la sensación de sonido, siempre y cuando la frecuencia de las ondas esté entre los 20 Hz y 2000 Hz. Rapidez o velocidad de propagación del sonido. La propagación del sonido es diferente dependiendo el medio en el cual se mueva, siendo mayor en los sólidos que en los otros estados. Las fórmulas para obtener la velocidad y rapidez del sonido, esta puede medirse directamente calculando el tiempo que carga una onda en moverse de un punto a otro. Si el medio es el aire con temperatura de 0 grados centígrados, la velocidad del sonido es cero. Para calcular la velocidad o rapidez del sonido a diferentes temperaturas, tenemos unas incógnitas, las cuales están expresadas a continuación. Tenemos V, que es la velocidad del sonido en el aire, T, que es considerada la temperatura en grados centígrados. Para esto tenemos una fórmula que es que dice que la velocidad o la rapidez del sonido a diferentes temperaturas es 331 metros sobre segundo más 0.6 metros sobre segundo grados Celsius por temperatura. Bueno, mi nombre es Sebastián Camilo Bolaño Solano. Vengo a explicarle un poco lo que es las ondas estacionarias, que este es el tema número 5, y grabo de esta manera ya que el computador con el que cuento no me permite eh, compartir pantalla o grabar pantalla de la forma de como los compañeros pueden explicarlo. Entonces, seguimos y explicaré lo que son las ondas estacionarias. Se llama ondas estacionarias a un caso particular de interferencia que se produce cuando se superponen ondas de la misma dirección, amplitud y frecuencia, pero este es en sentido contrario. Los podemos observar con lo que es la onda negra, la onda morada y la onda naranjada. Aquí podemos observar medios abiertos y cerrados. Abiertos, observamos la primera casa, que en esta la onda dentro de ella rebota, y en el caso de la cerrada esta está con un material aislante acústico, y lo que hace esta es absorber la onda. Ahora vamos a lo que es la ecuación de la onda estacionaria. Nos centramos en el caso de que las ondas inciden y reflejan y cuentan con igual amplitud, frecuencia y longitud de la onda, pero esta es en sentido contrario, y tenemos que y es igual a 2 por a por seno, entre paréntesis, de k por x por coseno de w por t por a sub t por coseno de w por t. Ahora comprobamos la ecuación de la onda estacionaria. Sean las ondas y sub 1 igual 2 por a por seno por k por x menos w por t, y y sub 2 igual 2 por
A por seno, entre paréntesis, K por X, menos, que ahí no va a ser menos, sino que un más, me disculpa, de W por T. Y tenemos que Y es igual a Y sub 1 más Y sub 2 es igual a entre paréntesis, seno, un paréntesis más, adentro del primero que se abrió, que sería K por X menos W por T más otro paréntesis, más adentro del primero que se abrió, que sería K por X más W por T. Ahora aplicamos que seno de A más seno de B es igual a 2 por coseno de A menos B sobre 2 por seno de A más B sobre 2, recordando que coseno de A negativo es igual al coseno positivo. Entonces nos queda que Y es igual a Y sub 1 más Y sub 2, que esto es igual a A por seno de K por X menos W por T más seno de K por X más W por T. Y esto nos queda 2 por A por seno de K por X menos W por T más K por X más W por T sobre 2 por coseno de K por X menos W sub T más K por X más W por T sobre 2. Y esto nos da igual a 2 por A por seno de K por X por coseno W por T, que es igual a 2 por A por seno de 2pi sobre lambda por coseno de W por T, que esta última es justamente lo que queríamos comprobar. De pronto, para no alargar más el video y acortarle el tiempo a los compañeros que quedan por decir sus partes, nosotros acá teníamos un ejemplo, el cual en el archivo Word que se le enviará está un poco más detallado y un poco más explicado para que puedan apreciarlo. Muchas gracias. Los modos normales. Un modo normal es un sistema oscilatorio. En un sistema oscilatorio es la frecuencia a la cual la estructura deformable oscilará al ser perturbada. Los modos normales son también llamados frecuencias naturales o frecuencias resonantes. Para cada estructura existe un conjunto de estas frecuencias que es único. Es usual utilizar un sistema formado por una masa y un resorte para ilustrar el comportamiento de una estructura deformable. Cuando este tipo de sistema es excitado en una de sus frecuencias naturales, todas las masas se mueven con la misma frecuencia. Las fases de la masa son exactamente las mismas o exactamente las contrarias. El significado práctico de ser ilustrado puede ser ilustrado mediante un modelo de masa y resorte de un edificio. Si un terremoto excita al sistema con una frecuencia próxima a una de sus frecuencias naturales, el deslizamiento de un piso o nivel respecto al otro será máximo. Obviamente, los edificios solo pueden soportar desplazamientos de hasta una cierta magnitud. Ser capaz de representar un edificio y encontrar sus modos normales es una forma fácil de verificar si el diseño del edificio es seguro. El concepto de modos normales también es aplicable en teoría ondulatoria, óptica y mecánica cuántica. En la sesión de ondas hablamos de la interferencia de funciones de onda que solo difieren de un deslizamiento de fase. Hallamos que la función de onda resultante
de la superposición. Es una forma de que dos ondas idénticas que inicialmente están en fase se desfasen entre sí, es que las ondas recorran inicialmente distancias diferentes. Es decir, que tengan longitudes del trayecto diferentes. Las ondas sonoras constituyen un excelente ejemplo de deslizamiento, debido a una diferencia de trayectoria. Como he comentado, las ondas sonoras se pueden modelar básicamente como ondas longitudinales, en las que las moléculas del medio oscilan alrededor de una posición de equilibrio, o como ondas de presión. Cuando las ondas salen de los altavoces, lo hacen en forma de ondas esféricas. Como podemos observar en la figura que se muestra, las ondas interfieren. La interferencia constructiva se produce por la combinación de dos crestas o dos depresiones, como se muestra. La interferencia destructiva se produce por la combinación de una depresión y una cresta. En esta figura, las ondas sonoras son producidas por un altavoz. Se desplazan a la velocidad del sonido y se mueven hacia afuera como ondas esféricas. En este caso, dos altavoces producen el mismo tono constante o frecuencia. El resultado son puntos de alta intensidad de sonido o resultados que resaltan de la superposición de dos crestas compresión o de dos depresiones rarefacción. La interferencia destructiva se genera por la superposición de una cresta y una depresión. Los puntos donde hay interferencia constructiva en la figura, es decir, estos puntos azules, se producen por dos ondas que están en fase en esos puntos. Los puntos de interferencia destructivas son el resultado de las ondas que están desfasadas. En la siguiente figura, mostrada en la parte izquierda de la diapositiva, dos altavoces accionados por un solo generador de señales. Como podemos apreciar, el generador de señales y dos altavoces. Las ondas sonoras producidas por los altavoces están en fase y son de una sola frecuencia. Las ondas sonoras interfieren entre sí. Cuando dos crestas o dos depresiones coinciden, se produce una interferencia constructiva. Cuando una depresión y una cresta coincide, se produce una interferencia destructiva. La interferencia constructiva es la que está marcada con puntos rojos y azules, como podemos apreciar. Puntos rojos y azules. Y la destructiva son los puntos negros. La diferencia de fase se debe a las longitudes del trayecto recorridas por cada una de las ondas. Dos ondas idénticas recorren dos longitudes del trayecto diferente hasta un punto P en común. En el inciso A tenemos condiciones iniciales. Observamos la diferencia en las longitudes del trayecto. Es una longitud de onda, lo que genera una interferencia constructiva total y una amplitud resultante igual al doble de la amplitud original. En el inciso A. En el B, la diferencia en las longitudes del trayecto es menor que una longitud de onda.
pero mayor que media longitud de onda, lo que ocasiona una amplitud mayor que cero y menor que el doble de la amplitud original. Para el inciso C, la diferencia en las longitudes del trayecto es de media longitud de onda, lo que genera una interferencia destructiva total y una amplitud resultante de cero. Después de viajar a alguna distancia para el literal A, podemos observar que delta R es igual a lambda. Para B, podemos observar que un medio de lambda es menor que delta R y esto a su vez es menor que delta, que lambda. Delta R es igual a un medio de lambda. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Fernández Sánchez y hoy voy a explicar el tema resonancia. La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo es capaz de vibrar, es sometido a la acción de una fuerza periódica externa, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo, en el cual una fuerza relativamente pequeña y constante hace que una amplitud de un sistema oscilante se haga muy grande. Les tengo dos ejemplos. Por ejemplo, una copa, el ejemplo más común, más característico es el de la copa, es que se puede romper una copa sin necesidad de tocarla, simplemente con sonido, con la voz de una persona. ¿Por qué? Porque la copa ya está vibrando y esa vibración tiene una frecuencia en ella. No es fácil de ver, no es, pero sí la tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se le aplican ondas sonoras y llegan a tal grado de que coincide con la vibración de la copa, hace que esta copa explote, estalle, se rompa en mil pedazos. Otro ejemplo es el columpio. El columpio es un sistema oscilante, básicamente un péndulo, que hace que ese sistema oscilante se haga mucho más amplio o no, que la persona que nos esté empujando o el movimiento que nosotros hacemos con los pies lo hagamos justamente en la frecuencia en el que él sube o en el que él baja, pero eso, que esté justamente en esa frecuencia, o sea, por decirlo así, coloquialmente en el mismo ritmo. Las aplicaciones en la audición, pues básicamente todos sabemos que la voz se transmite a través de ondas. Esas ondas provocan pues vibraciones. Eso. La audición y la percepción de las ondas sonoras que se propagan por el espacio y llegan a nuestras orejas, que la transmiten por los conductos auditivos externos hasta que chocan con el tímpano, haciéndolo vibrar. La resonancia musical, como ya lo había explicado con el de la copa, utilizando unos diapasones idénticos y próximos el uno al otro, se observa que al hacer vibrar uno de ellos, el otro comienza a vibrar. Esto se debe que al ser idénticos vibran con la misma frecuencia y por tanto están en resonancia. Esto es básicamente un ejemplo de lo que ya, ya se dijo. Resonancia en las moléculas de agua. Pues creo que es también de los más comunes y es el de los microondas. ¿Qué es lo que hacen los microondas? Que con una resonancia pone a vibrar las moléculas de agua de la comida o del alimento que se esté calentando y esa fricción es lo que hace que se caliente. La resonancia eléctrica. En los receptores de radio permite al oyente recibir con claridad señales de radio cuando se sintoniza una determinada frecuencia. En el caso de las emisoras FM, los rangos de frecuencia varían entre 88 y 108 MHz. Este es otro ejemplo muy común, pero no es tan, o sea, no todo el mundo cae en cuenta de eso. Cuando nosotros, o sea, las señales de radio tienen una frecuencia, cada una. Por ejemplo, Modomit 106.7, ¿qué es lo que hace uno en el radio? Es que esas antenas reciban la frecuencia exacta para que el sonido sea más claro. Si se han dado cuenta, cuando medio queda, cuando no está exactamente en la frecuencia, no se logra oír con claridad o simplemente no se oye. Resonancia magnético nuclear. Este es un examen no invasivo. Es una técnica que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo. Lo que hace básicamente es mandar ondas
o sea, mandar frecuencias, mandar ondas que resonen, creen como una especie de imagen y la devuelvan. Estas serían pues de las aplicaciones más comunes, donde más las podemos ver, donde más podemos ver lo que es la resonancia. La fórmula general está dada por X es igual a la constante 1 por el coseno del ángulo del tiempo t más la constante 2 por el seno por el ángulo t más la f sobre el ángulo evaluado en dos partes menos el ángulo a la 2 por el coseno de wt. Aquí tenemos un ejercicio simple. ¿Cuál es la frecuencia de la tercera armónica de una onda sonora que viaja en un tubo? Aire a temperatura ambiente. Si tiene una longitud de 70 centímetros. Averiguar A, si el tubo es abierto, y B, cuando el tubo es cerrado. Recordando que la velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente es de 342 metros sobre segundo. Solución. Cuando el tubo es abierto, tenemos una fórmula Fn, que es igual a n sobre b sobre 2L. Esto es igual a 3 veces la, la velocidad la velocidad del sonido a temperatura ambiente y 2 veces la longitud del tubo, que en este caso es 70 centímetros, pero acá lo tenemos en metros. Esto nos da un total de 1029 metros sobre segundos y esto acá nos da 1,4 metros. Esto nos da igual a 735, 1 sobre segundos, que esto es un igual a 735. Perdón. 735 Hz. Cuando el tubo es cerrado, simplemente varía, que se duplica, por decirlo así, la longitud. Tenemos la frecuencia en la tercera armónica, que es igual a n sobre b sobre l. En este caso, 3 veces el aire a temperatura ambiente, que es 342, y 4 veces la longitud. En este caso quedaría igual 1029 metros sobre segundos y la longitud pues se multiplica por 4, entonces quedaría 2,8 metros. Esto nos da un igual a 367.5, 1 sobre S, que nos daría un igual a 367.5 Hz. Es un ejercicio bastante sencillo, pero es una forma de calcular la frecuencia en la que sale la armónica de un tubo. Esto sería todo. Mi nombre es Axel Emanuel Torres Vides y voy a hablarles del efecto Doppler. El efecto Doppler, llamado así en honor al físico y matemático austríaco Christian Andreas Doppler, es el cambio de frecuencia aparente en una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Como podemos ver aquí, el efecto Doppler con una ambulancia, esta onda está produciendo una onda con baja frecuencia para el sujeto que está más lejos de la ambulancia y una de alta frecuencia a la ambulancia del sujeto que se le está acercando. Hay varios efectos cotidianos del efecto Doppler que se puede ver en los que la velocidad a la que se mueve un objeto que emite las ondas comparable a la velocidad de propagación de esa onda. La velocidad de una ambulancia, como lo que estaba viendo, que va a 50 kilómetros por hora, puede parecer insignificante respecto a la velocidad del sonido a nivel del mar, que sería unos 1235 kilómetros por hora. Sin embargo, se trata aproximadamente un 4% de la velocidad del sonido, de la fracción suficientemente grande como para provocar que se aprecie claramente el cambio del sonido de la sirena en un tono más agudo a uno más grave justo en el momento en que el vehículo pasa al lado del observador. ¿Cómo es posible percibir el efecto Doppler? La situación más común para aplicar este fenómeno es imaginar una persona ubicada en la orilla de una pista de automovilismo o de una autopista cuando un vehículo se acerca
la persona percibe un aumento de frecuencia del sonido que emite un auto. Una vez el movimiento pase enfrente de la persona, el sonido parecerá disminuir, como estamos viendo aquí en la imagen, que la fuente de sonido relajándose, el sonido que se hace más grave, y la fuente de sonido acercándose se hace más agudo. Es la dirección en la cual se mueve la fuente de sonido, como lo vimos anteriormente en la ambulancia. Quien lo descubrió, el Doppler, propuso el efecto en 1842 en su tratado über de Franker Lichert Dopplermeter und Ingin anders Hesmich des Hilmas, sobre el color de la luz en estrellas binarias y astros. El científico neerlandés Christopher Dickens Bush-Banco investigó una hipótesis en 1842 para el caso de ondas sonoras y confirmó que el tono de un sonido emitido por una fuente se aproxima al observador más agudo que si la fuente alejándose, que se vuelve más grave. Este mismo fenómeno, en el caso de ondas electromagnéticas, que fue en 1848 en Francia, el efecto se conoce como efecto Doppler-François, y los Países Bajos como efecto Doppler-Hesmich. En Gran Bretaña, John Scott Russell hizo un estudio experimental del efecto Doppler, como dije anteriormente, en 1848. Bueno, ya vimos cómo se escucha, pero en qué se aplica el efecto Doppler. Entre los ejemplos que la aplicación del efecto Doppler están el radar, que permite detectar objetos fuera de alcance de la vista y determinar las distintas a las que se encuentra, proyectando sobre ellos ondas de radio, y radar transmite ondas de frecuencia constantes. Los radares, básicamente podemos aquí entender y poner un ejemplo en la aplicación de la vida real, es el radar que tienen los submarinos para detectar objetos en su entorno, en su radio. Otro sería en la astrofísica. El efecto Doppler se usa para observar el movimiento de los astros de entre la luz blanca. Vemos las ondas de mayor frecuencia de color violeta y las de menor frecuencia de color rojo. En medio está la gama de colores propia de su espectro de emisión, tal como el arco iris. Por lo tanto, como el astro se acerca, comprime enfrente de la onda, los vemos más azul, en caso contrario los vemos más rojo. Por ejemplo, la estrella luz amarilla se ve verde si se acerca en la luz. Permite a la ciencia de que incluir que el universo se encuentra en expansión, porque las galaxias vecinas se observan corridas de rojo. Este hecho además refuerza una de las teorías, que sería la teoría del Big Bang. Christopher Doppler, quien desarrolló este concepto, la aplicó inicialmente en las ondas luminosas para explicar el cambio del color de algunas estrellas. Este mismo efecto nos permite ver cómo al amanecer es más azules y los casos más rojos. El efecto Doppler tiene su fórmula para poder calcularlo. Es necesario aclarar que la fórmula expuesta a continuación solo tiene en cuenta el caso especial en lo que la velocidad está sobre la línea que une al oyente, receptor y la fuente. Utilizaremos tres variables importantes, que serían la velocidad, que la representamos con V, la frecuencia y la longitud de onda. El caso une el oyente móvil y fuente de sonido en reposo. La frecuencia F de una onda sonora está dada por una fórmula, que sería F igual a velocidad, disculpen, sobre la longitud de onda, donde la V de la velocidad del sonido y la longitud de onda, si el receptor se acerca a la fuente de sonido, esta recibe el número adicional de condensación. Relacionado con la velocidad del receptor,
Hay otra que sería BR, cuya frecuencia sería... Quiero aclarar que la primera fue el receptor cerca de una fuente de sonido relacionado con la velocidad del receptor. Sería frecuencias que sería igual a la velocidad del receptor sobre la longitud de onda. La suma de la frecuencia de la fórmula 1 y la 2 se llama frecuencia prima y se representa con la fórmula F' de igual a velocidad más velocidad de receptor sobre la longitud de onda. Para calcular la frecuencia aparente determinamos que la velocidad de tal forma que la fórmula 1, la que tenemos acá, y despeja la longitud de onda y la representamos con la fórmula 3. En consecuencia, la expresión quedaría de esta manera. De manera que en la análoga, cuando el receptor se aleja de la fuente, la frecuencia aparente se calcula de una forma: frecuencia aparente igual a frecuencia y por velocidad menos velocidad del receptor sobre velocidad. Ya con esto termina el mismo caso. El segundo caso es la fuente de sonido móvil y el oyente en reposo. La primera es el oyente móvil y la fuente de sonido en reposo. Ahora viceversa. Cuando la fuente de sonido se acerca al receptor, la frecuencia, el frente de onda se agrupa en una longitud dada por la distancia de la velocidad del sonido y la velocidad de la fuente. Esto que nos daría: la longitud de onda aparente disminuye y la frecuencia aparente aumenta. Esta relación, ¿cómo podemos representar? Esta relación se está dando mediante la fórmula frecuencia aparente igual a frecuencia sobre velocidad, discúlpeme, sobre velocidad menos velocidad por frecuencia. Consecuentemente, dada la fuente se aleja, consecuentemente, cuando la fuente se aleja del receptor, la frecuencia aparente es frecuencia aparente igual a frecuencia por velocidad sobre velocidad más velocidad de frecuencia por frecuencia. Esto que la primera fórmula, la fórmula 6, es cuando es cuando la longitud de onda parece disminuir y la frecuencia parece aumentar. Y la segunda es cuando el receptor está inmóvil y se está alejando del receptor, que en este caso sería nuestro sonido de movimiento. Del mismo modo, podemos establecer que calculando la longitud de onda, cuando la fuente de sonido se acerca alejándose del receptor, en reposo, si se acerca a la fórmula, la longitud de onda aparente igual a la velocidad menos velocidad por frecuencia sobre la frecuencia. Pero si se aleja el receptor, pero la longitud de onda aparente es, en este caso, si la expresión se está alejando, que longitud de onda aparente igual, ya no estamos restando y lo estamos sumando. Por último caso, tanto el oyente como la fuente se mueven. Como hemos trabajado, la primera era cuando la fuente de sonido está inmóvil y la primera era cuando el oyente está móvil y la fuente de sonido está en reposo. Esta sería cuando ambos están en movimiento. Cuando la fuente de sonido se acerca al receptor, los frentes de onda se agrupan en una longitud dada por la diferencia entre la velocidad y el sonido, la velocidad de la fuente. Como resultado de la longitud de onda aparente disminuye y la frecuencia aparente aumenta. Esta relación establece que mediante la fórmula frecuencia aparente igual frecuencia por velocidad más velocidad del receptor es igual a velocidad menos velocidad de frecuencia. Pero si se aleja la expresión de longitud, ya cuando ambos tuvieran un punto medio,
Ambos llega un momento que ambos se van a alejar. Esto sería cuando, pues, si se alega la expresión de la longitud de onda aparente es, ya no tenemos sumando, los papeles se invierten, la velocidad restaríamos con la velocidad del receptor y sumaría la velocidad más la velocidad de la frecuencia.